Hola Jaime, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Jaime Bejarano es el líder de Red Hat en Colombia y nos va a acompañar para hablar un poco de open source, de cultura abierta, de cultura open y otros detalles de este mundo del software de código abierto. Jaime, para comenzar, de los muchos beneficios del software de código abierto para las organizaciones grandes, pequeñas, gobiernos de cualquier sector, ¿cuáles son esos tres más relevantes que usted considera que en estos tiempos de pandemia, de crisis económica, de incertidumbre, pueden ayudar más a los empresarios en general? Para responder de manera concreta a tu pregunta, innovación es el primero, el segundo, el TCO y el tercero, la independencia y la agilidad que ganan las compañías cuando se van por el mundo del open source. Cuando hablamos de TCO, pensamos en un concepto que tiene más de 20 años y que todo el mundo domina, Jaime, pero muchas empresas hacen adquisiciones tecnológicas por su costo de adquisición, justamente. ¿Cuál es la importancia del concepto de costo total de propiedad y cuál es la visión de Red Hat? Mira, ese concepto sigue vigente y hoy en día cobra mucha relevancia por la coyuntura que están viviendo todas las organizaciones. El costo total de propiedad es la suma de todos los importes que un cliente, que una persona o que una compañía tiene que pagar no solo por la adquisición de la tecnología, sino por sostenerla, mantenerla, actualizarla y todos los servicios asociados. Y en ese sentido, el open source es realmente, por mucho, el que brinda el mejor TCO a las empresas, sin importar cuál sea su tamaño, desde la más grande empresa hasta las pymes. Muy bien, Jaime. Un estudio financiado por Red Hat recientemente mostró que el 95% de los líderes de TI en el mundo encuestados está convencido del software de código abierto. En Colombia, ¿cuál sería más o menos ese porcentaje y si estamos en sintonía con esa tendencia global de confianza en el open source? Gracias por la pregunta, Mauricio, porque me da la oportunidad de agradecer al mercado colombiano la aceptación y la confianza que están teniendo con Red Hat y con todo el open source. Fíjate que de las principales empresas del país, más del 99% usan de una u otra forma, pero cada vez más intensamente el open source. Y yo diría que en la mediana y pequeña empresa los porcentajes no son diferentes. La aceptación ha sido bastante alta y es algo que cada vez está creciendo mucho más, no solo como empresas que adoptan la tecnología, sino en el uso de muchas tecnologías del open source para ayudar a las empresas a ser totalmente digitales. Temas como blockchain, como inteligencia artificial, como contenedores, hacen parte hoy en día del menú de modernización digital de las organizaciones, y aquí Red Hat y el open source son los líderes en estos conceptos. Muy bien, Jaime. Y cuando hablamos de tecnologías de open source en las cuales Red Hat pues, ha sido pionero o líder, ¿cuáles son ellas? Uno piensa, o mucha gente piensa que Red Hat es básicamente una distribución de Linux empresarial, Red Hat Linux, pero es mucho más. Mauricio, tienes razón, la gente nos identifica como Linux y nos sentimos orgullosos de ellos, el sistema operativo que más crece, pero hoy en día hay unas tecnologías que son fundamentales en la modernización de las aplicaciones para hacer las empresas digitales, y esto tiene que ver con containerización. OpenShift es el producto de Red Hat líder en el mundo y en Colombia igual, para ayudar a las empresas a modernizar sus aplicaciones y a volverse digitales. Adicionalmente, si estamos hablando de ecosistemas digitales, debemos hablar de que tienen que estar integrados. La integración digital la lidera Red Hat con una plataforma que se llama JBoss. JBoss hay varios subproductos ahí, pero JBoss es el nombre overall de la familia, que lo que permite es que los ecosistemas digitales se integren de manera contenerizada y puedan correr en cualquier nube, de forma transparente, puedan correr on-premise. Y otro punto que está muy de moda, hablando del TCO y de buscar economías, es cómo se automatizan las cosas, empezando por el mismo tema de la tecnología. Entonces tenemos un producto y una solución generada en el open source realmente muy exitosa, que ha tomado mucha fuerza, diría hoy, sin temor alguno, que es la líder del mercado, se llama Ansible, para automatizar la operación de IT. Entonces, esas tecnologías son como las más frescas, donde estamos liderando con mucho énfasis y apoyando a las empresas colombianas a que sean digitales, a que se modernicen y a que se automaticen. Jaime, cuando asistí a mi primer Red Hat Summit, que eso fue más o menos 2017, el presidente de entonces, el CEO de entonces, que hoy es de IBM, Jim Whitehurst, dijo algo como, retomando las palabras de Gandhi,
de primero te ignoran, después se ríen de ti, luego te atacan y entonces ganan. Y eso fue 2017, ya ese año se unió Microsoft, que era un gran escéptico y un gran rival del open source. Y uno dice, bueno, ya ganaron. ¿Qué viene entonces para el mundo del open source y para Red Hat en concreto? Para el open source lo que viene es seguir creciendo. El open source cada vez está tomando mucho más énfasis. Fíjate que nosotros estamos en los temas que te señalé, pero hay muchos otros temas donde el open source está, como el tema de las bases de datos. Hoy en día hablamos de bases de datos no estructuradas. Las tecnologías del open source son líderes allí y Red Hat las apoya, las estimula, las patrocina. Todo el tema de blockchain, todo el tema de IoT, todo el tema de inteligencia artificial. Realmente para el open source el único camino es crecer y seguir innovando y seguirse masificando en las empresas y en el consumo de cada uno de los seres humanos que habitamos el mundo. Red Hat sigue liderando los temas, seguirá liderando los temas de containerización, seguirá liderando los temas de integración y seguirá apoyando colateralmente estas otras iniciativas del open source porque tenemos la bandera en el liderazgo del modelo del open source para el soporte empresarial, bandera que llevamos por más de 20 años con mucho orgullo, con mucho éxito y muy agradecidos de los clientes que nos han dado la oportunidad y cada día nos la dan más de usar nuestras tecnologías y comprobar que la innovación del open source es muy buena y que el soporte y la experiencia con una compañía como Red Hat es de las mejores que pueden tener con cualquier otro proveedor. Jaime, Red Hat pues obviamente es el pionero y el líder en open source, en software de código abierto, pero el código abierto ha trascendido fronteras y ya no es solo software. Uno puede hablar de hardware de código abierto y puede hablar de una cultura de código abierto, de una cultura abierta. ¿Cómo es esa cultura open que vive Red Hat? ¿En qué se diferencia de la cultura de cualquier otra organización? Mauricio, genial pregunta porque lo que nosotros hacemos hoy en día como organización, y hablo de cómo nos organizamos y cómo trabajamos, es producto de cómo las comunidades desarrollan el software, desarrollan la innovación y la comparten. ¿Qué características hay allí? Empoderamiento, liderazgo y liderazgo por idoneidad. Valentía, ser valiente para actuar, apertura, socialización, colaboración y cooperación. Entonces, nuestra organización se fundamenta en estos principios, en 4 valores que tienen que ver con la apertura, la valentía, el compromiso y la responsabilidad de hacer que este modelo fluya y de contribuir a la sociedad. Pero adicionalmente, esto ha fundamentado un concepto que ya viene tomando mucha fuerza y que las empresas, yo no tengo duda que lo están hoy en día considerando después de ver la realidad que estamos viviendo hoy en día, y es un concepto que se llama redarquía, que tiene que ver con los liderazgos rotativos, los liderazgos compartidos por idoneidad. En las empresas hoy en día, cuando se habla de conceptos de bots, un poco lo que se habla es de ese tipo de gestión, de ese tipo de administración, donde son grupos interdisciplinarios, donde lidera el más idóneo y tienen el empoderamiento para tomar las decisiones y ejecutar. Entonces, ese es nuestro tipo de organización. Esta es una compañía donde los empleados están muy satisfechos. Nosotros siempre queremos que la experiencia de nuestros empleados, así como la de nuestros clientes, pero en este caso para la organización, sea la mejor. En Colombia se vive de lleno esa cultura open global de Red Hat. ¿Y qué ejemplo concreto nos podría dar, Jaime, que muestre cómo esa jerarquía transforma la manera de funcionar de un equipo o de un proyecto? Mira, en Colombia se vive totalmente, y te pongo ejemplos del día a día muy concretos. O sea, cuando tenemos un proyecto con algún cliente, hacia la interna tenemos reuniones para ver cómo evoluciona el proyecto y para ver cómo podemos seguir apoyando al cliente. Y las personas que lideran esas reuniones no las lideran por el rol o el cargo que tengan, las lideran por el involucramiento en el proyecto y por el liderazgo que per se tienen en el proyecto. Y los demás que participamos, sin importar el rol, somos unos colaboradores del team para trabajar. Este es un ejemplo del día a día que pasa con frecuencia. Pero así, muchos más. A nivel global, hay unos que realmente asombran, ¿no? Aquí en la organización, la gente puede escribir un mail directamente al presidente de la compañía y se lo responde. Y puede poner en ese correo los temas que a bien estime. Inclusive
si tuviera una opinión o una aproximación diferente o distante, se colocan, se conversan y no hay tabú ni intocables, ni temas intocables. De todas esas características de la cultura open que tiene Red Hat, ¿cuál considera usted que debería ser imprescindible en toda organización y en especial en las empresas colombianas? Yo considero que el concepto de jerarquía es algo que se debe evaluar y tener muy en cuenta porque las organizaciones de hoy son las organizaciones ágiles. Y para ser ágil, una estructura pesada y jerárquica a veces va en contravía de la agilidad. No siempre, pero muchas veces va en contravía de la agilidad. Entonces, considero que hay que darle una mirada al tema de jerarquía y dentro de los valores que nosotros tenemos, yo creo que nosotros lo llamamos freedom, que es como libertad para que cualquiera opine, para mejorar las cosas. Creo que es un valor que realmente hay que tener siempre en cuenta porque en una organización jerárquica muchas veces se piensa o hay un mito o un hábito de que las órdenes o las ideas vienen de arriba hacia abajo. Y casi siempre lo que ha comprobado el día a día del desarrollo del mundo es que muchas de las grandes ideas que transforman el mundo están abajo porque somos los colaboradores que estamos en el campo, los que tenemos el detalle de las cosas y podemos aportar una solución más limpia, más eficiente, más idónea. En ese sentido, creo que eso es algo que las organizaciones colombianas, que a veces son un poquito jerárquicas, debían considerar. Jaime, usted lleva más o menos 3, 4 años en Red Hat y pues ha vivido toda una experiencia, pero lleva 30 años en esta industria en grandes compañías y en compañías que son líderes y han sido líderes en su momento, Microsoft, Oracle, NSR. ¿Qué le ha tocado aprender al llegar a Red Hat y qué cosas ha tenido que desaprender si es que eso ha sucedido? Bueno, desaprender varias y aprender muchas más. Yo diría que esto que estamos hablando de la redarquía, de que se escucha y la razón no la tiene el rol, la razón la tiene la persona que tiene los argumentos. Sin importar cuál sea su rol, es un aprendizaje que yo viví. Aprendí también que la suma de las partes nos hace más poderosos y más potentes. ¿Qué quiero decir con esto? Este modelo del open source saca lo mejor de cada uno de los que participan en él y hace más poderosa la innovación y más poderosa la ejecución, que si uno está en un modelo donde hay 2 o 3 que tienen la responsabilidad de diseñar, crear, porque por muy buenos que sean, jamás tendrán la capacidad de miles y millones de personas que están trabajando en eso. Entonces, ¿qué aprendizaje queda allí? De que realmente tenemos que contribuir y colaborar. Muchas veces estamos pensando en silos o en competencias o que somos competidores y yo creo que hoy en día estamos en un mundo y tal vez la realidad que estamos viviendo hoy nos demuestra más que debemos ser cooperativos y colaborativos y que si lo somos, todos vamos a ganar, todos vamos a ser mejores. Ese aprendizaje también me queda y creo que hay que desaprender desde la perspectiva de los mitos. Tal vez uno de los mitos que hay, que yo tenía, y lo puedo decir abiertamente, es que de pronto el tema de la seguridad y lo que percibo hoy en día después de 4 años es que estas tecnologías son tan o más seguras que otro tipo de tecnologías. Si uno lo ve en cuál vulnerables son, en la fiabilidad, son tecnologías realmente muy, muy fiables, son tecnologías hechas por gente que no está en la tecnología por negocio, está en la tecnología por pasión. Y eso hace una gran diferencia en el producto que se construye. En ese estudio con líderes globales, 950 líderes globales, me sorprendió que la mayoría dice también que la seguridad es una de las grandes características del open source, cuando hasta hace no muy poco tiempo era uno de los mitos y uno de los temores que frenaban a muchos a dar ese salto. Así que ha habido progreso. Así es, y te lo digo, como tú bien señalaste, yo llevo 30 años en esto y estuve muchos de ellos, 26, 27, en otro paradigma. Y hoy tengo que decir que el open source es realmente muy, muy seguro. Y no lo digo porque estoy acá, lo digo porque ¿cuántas vulnerabilidades hay
hay que afecten a los clientes de manera significativa. Son realmente pocas. O sea, hay, sin duda alguna, porque nada es infalible, pero son pocas. La disponibilidad. Estas tecnologías, tú hablabas de que la gente de pronto nos asocia con el Linux, y solo para ponerlo ahí en ese entorno, pero es extendible a todos los productos nuestros, y diría que a otras plataformas del open source, hablando como base de datos y ese tipo de cosas, eh, son productos realmente muy estables y muy escalables. La capacidad de procesamiento y la capacidad transaccional, por ponerlo en esos términos, es realmente muy, muy, muy robusta. O sea, no había visto en otros ambientes estas capacidades. Hoy en día, sobre el Linux, diría que corren los principales core de los sistemas misionales, no solo en el país, sino en el mundo. Jaime, por muchos años se creyó que el open source era para empresas pequeñas, que las grandes tenían que tener su software seguro, entre comillas, propietario, privativo, como se le quiera llamar. Hoy se entiende que el open source, que el software de código abierto es para todos, o hay todavía algunas percepciones erróneas. De pronto algunos piensan ya que es para más grandes y no para los pequeños, o se mantienen algunas viejas ideas. ¿Cómo lo encuentra usted? Yo veo que ese mito que no era para las empresas grandes, pues se derrumbó. Hoy en día las empresas grandes son grandes, no solo sponsor y no solo usuarios de estas tecnologías, sino que generan con sus decisiones eh, seguidores o empresas que los siguen en la decisión porque dicen, si tal empresa decidió eso, yo ya como que dentro. Entonces, digamos que eso ya pasó. Las empresas grandes han adoptado las tecnologías del open source de una manera decidida, amplia, profunda, masiva, y pienso que lo que es Mid-Market y Small Video Business sigue siendo el open source una gran opción que muchas compañías están tomando. De verdad, lo digo no solo por Red Hat, sino por todo el ecosistema en general del open source. Los crecimientos, y no voy a hablar solo de las cifras de ventas, sino voy a hablar de las cifras de uso, los crecimientos de instalación de tecnologías de open source, o sea, de que la gente instala en un servidor tecnologías de open source, han crecido en los últimos 4 o 5 años más del 500%. Esa es una señal indiscutible de la aceptación, del crecimiento, de la tranquilidad y la confianza que todo el mundo está viendo, palpando en este tipo de tecnologías, como las de Red Hat y como las del open source. Jaime, usted hablaba de la palabra agilidad y le propongo una ronda final de preguntas muy cortas. Básicamente, le voy a dar unas palabras y me gustaría que usted las definiera desde la visión suya y de Red Hat, a ver qué nos sale. ¿Le parece? Por favor. Listo, hablemos de transformación digital. La nueva manera de hacer negocios y de que las empresas sean vigentes y sigan vigentes. Una que ya mencionó anteriormente, pero me gustaría que la definiera. Jerarquías y organigramas. Aquilosamiento y conservadores. Humildad. La mejor forma de aproximarse a los clientes, a los compañeros y al ecosistema. Estamos aquí para servir. Competencia. Aliados, partner que sumados co-creamos para un ecosistema mejor. Brecha digital. Una responsabilidad de quien habla y de todos los que hacemos parte de esta industria para darle a nuestros jóvenes mayores oportunidades tanto en el conocimiento y en la instrucción de tecnologías nuevas, como en darle a los colombianos los mecanismos y los medios para que todos tengan acceso al mundo actual, que en gran parte es digital. Equidad de género. Es una responsabilidad que todos tenemos porque en muchos temas creo que nosotros los hombres tenemos demasiado que aprender de las mujeres, y creo que es algo donde tenemos que seguir trabajando. Creo que se ha cerrado la brecha, pero todavía hay temas por mejorar allí. Y finalmente, Jaime, crisis. Oportunidad. Muy bien, Jaime, pues muchísimas gracias por este tiempo, por sus valiosos aportes en esta entrevista y en el evento
tecnologías al rescate de las empresas en Colombia. Un saludo. Mauricio, muchas gracias a ti por el espacio, por la oportunidad en nombre de Red Hat y en nombre propio. Nos sentimos como siempre muy honrados y ojalá todo lo que les compartimos sea de utilidad o deje un mensaje o una reflexión. Si eso pasa, valió la pena. Para nosotros, de verdad, fue un gusto y un placer estar con ustedes.